Especialista en psiquiatría infanto-juvenil y especialista en medicina legal. Ocupa cargos en la docencia sobre abuso sexual infantil desde la perspectiva médico-forense dentro de la especialización en Derechos de Familia en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la UBA. Además, es perito médico-forense de la Justicia Nacional en el área de psiquiatría infanto-juvenil desde el año 1993 hasta la fecha. Y ha realizado ya, es autora de diversas publicaciones sobre la temática. Así que, doctora, bueno, la escuchamos y tiene 15 minutos, casi estrictos, y una vez que la doctora finaliza, abrimos, como dice una amiga mía, el preguntorio. El preguntorio, María, la doctora Dóvera. Bueno, buenas tardes. Bueno, a esta invitación les agradezco mucho al doctor Storani, que siempre me tiene en cuenta, agradezco también las palabras del doctor Gallego, y bueno, les agradezco la atención de estar acá y preocupados por este tema, que yo diría que es, para resumirlo, una moderna forma de maltrato infantil en la justicia. Bueno, preparé el Power, me largo a hablar y después me quedo con el Power que vamos a mostrar. Yo considero, como otros, que este síndrome es falso, y voy a tratar de explicar por qué. Porque no tiene basamento científico. Las evaluaciones forenses con niños en denuncias por presunto abuso sexual infantil, hay errores y responsabilidades muy serias. Y nosotros, como peritos, psiquiatras o psicólogos, yo soy psiquiatra infantil juvenil, tenemos que evaluar un niño en el marco de una denuncia, investigar qué sucedió, acorde a las preguntas periciales, y evaluar concomitantemente al niño por problemas emocionales que pueda tener, considerar otras explicaciones posibles a estos desórdenes, estar al tanto de cuestiones evolutivas y del desarrollo infantil, evitar perjudicar el informe con preconcepciones propias, realizar estas evaluaciones con sensibilidad y no retraumatizando al niño, ser continente con los miembros de la familia, guardar un registro certero que será muy útil en futuros procedimientos legales, y tratamos de hacer esto, arribar a conclusiones objetivas basadas en datos imparciales para responder a preguntas legales. Digamos, esto es lo ideal. Ahora bien, como yo sé que el auditorio está compuesto sobre todo por abogados, me centro en estos aspectos que muchas veces se preguntarán: ¿qué es un síndrome? ¿Qué no lo es? Etcétera. Desde la medicina, y esto es el diccionario de la Real Academia Española, el síndrome es un conjunto de signos y síntomas característicos de una enfermedad. O sea, uno dice, bueno, presenta esto, el diagnóstico es hepatitis, el tratamiento es este. Tiene el síndrome de la hepatitis, por ejemplo, o de la diabetes, o de lo que sea. ¿Qué es alienación mental? Separamos, ¿no? Es la enajenación mental, la locura, la demencia, los términos tradicionales. ¿Por qué destaco acá no hay un síndrome del niño abusado sexualmente? ¿Qué tiene que ver? Bueno, esto es lo que tradicionalmente nos preguntan en los juicios orales. Este niño, busca indicadores de que el niño, específicos nos ponen además, de que el niño fue o no víctima de abuso sexual. Bueno, esto son años y años y años, pero ustedes saben cómo cuesta explicar en los juzgados que no está el síndrome del niño abusado sexualmente. No es que un niño, yo tengo 25 años de trabajo con niños, y no es que yo vea a un niño y porque se porta de determinada manera, juega de determinada manera o le pasa algo emocionalmente, yo digo está abusado sexualmente o no está abusado. Y mucho menos puedo atribuir circunstancias de tiempo, de modo, de lugar, etcétera, que es lo que se pide en la justicia. Entonces, el trabajo forense es mucho más delicado en cuanto a la parte probatoria. Tampoco existe el síndrome del niño no abusado sexualmente. Tampoco existe entonces el síndrome del niño víctima, como síndrome, como cosa
como cosa en bloque, como se plantea en este pseudocientificismo que tanto es un artilugio, sinceramente, un artilugio pseudocientífico porque carece de entidad clínica. Pero esto ya lo he mencionado un montón de veces, en la justicia argentina, como en la española y en su momento en otros lados, es un verdadero bestseller. Es muy fácil invocar, se invoca el bloque, el juez, bueno, leerá, entenderá lo que puede y quiere, y es más fácil decir, no, esto no pasó, que investigar, sustentar, probar, etc. Es menos trabajoso. Como decía la doctora, el SAP ha sido rechazado por entidades científicas reconocidas mundialmente, la OMS, que es la que hace el DSM-4, aunque no se descarta que en el DSM-5 se incluya, porque hay un lobby, pero los lobbies son impresionantes. La Asociación Americana de Psicólogos lo rechazó, también lo rechazó la Asociación Americana de Psiquiatras, la legislatura local, ONGs de acá, pero bueno. En la justicia, el Colegio de Provincia de Buenos Aires de Psicólogos también lo rechazó. Por eso digo, pero bueno, vale más un puñado de gente con dinero que un conjunto de asociaciones prestigiosas, sumado a prejuicios y otras cosas. Ahora bien, mencionando un poco lo que decía la doctora, rescato nada más una frase que yo también las mencionó, es un trastorno mental invalidante, o sea, ya ponía a las madres, o sea, y las catalogaba de locas más o menos. Trastorno mental invalidante para ocuparse de los hijos. Fíjense, yo creo que tenía como un placer especial en elegir palabra por palabrita, a ver cuál era la más dañosa de todas, pero creo que la capacidad de síntesis es fenomenal. Trastorno mental invalidante para ocuparse de los hijos. El niño, bueno, difama a uno de los padres e idealiza al otro por el lavado de cerebro parental y por contribución de los propios niños. Hablaba de una campaña de denigración injustificada para que el niño rechace al conviviente. Y hasta los 90 se lo denominaba síndrome de la mujer maliciosa. Cualquier prejuicio de género es pura ficción. Nombres alternativos, porque quiero decir que a veces no se los llama SAP directamente, pero hay otras maneras, otros disfraces de la misma cosa: adoctrinamiento materno, inducción o interferencia materna, alienación parental, parentectomía. Hay los neologismos más extraños aparecen acá: la parentectomía, el síndrome de la parental, etc. Son, digamos, disfraces. Por ahí no quieren decirlo porque queda mal, pero lo disfrazan y lo ponen de otra manera. Entonces los disfraces de palabras distintas se los siguen empleando explícitamente o no en los juzgados. En juzgados de familia y en penal. Y a veces la gente, porque acá hay una cuestión que la gente no se anima a explicitar, no se anima o no se atreve o es cobarde, no sé cómo llamarlo, pero lo piensan, pero no lo expresan, pero a la hora de valorar la prueba y emitir una sentencia está en la cabeza de la gente. Las opiniones personales del doctor Garner están basadas en información falsa y sesgada que exacerba prejuicios de género contra las mujeres. Bueno, esto es algo que ya se mencionó. Y lo gravísimo, en particular, es que peritos y abogados de la defensa lo alegan sin ver al niño. O sea, uno ya sabe que determinados peritos y abogados tienen el escrito, cambian los nombres y ponen el mismo escrito en diferentes casos sin absolutamente tener conocimiento particular de qué ha pasado. Ahora bien, yo les digo, como de mi práctica como profesional de la salud mental, podemos encontrar a veces niños alienados en el discurso materno-paterno. Y quiero decir que ahora Cuerpo Médico Forense es de penal, pero cuando se hacía civil y yo veía muchos casos de régimen de visita, de conflictivos o discusión por la tenencia, casi les diría que he visto más padres que hacían este tipo de manipulaciones que madres. Increíble. Pero los chicos venían destruidos, repitiendo por esto como podían algunas manifestaciones así inconsistentes y vagas. Y bueno, sí, hay niños que pueden ser alienados por sus padres para hablar mal del otro. No es que esto no apareció nunca, como mencionó el doctor Gallego, pero de ahí a que haya un síndrome hay una distancia enorme. Y además, en estos casos, les decía, los relatos de niños, si los hay, sí los hay, porque habría que ver si los hay, porque como les digo, no se escucha al niño tampoco y se basan en los dichos de adultos.
suelen ser vagos, inconsistentes o no hay relato creíble de abuso sexual infantil. Pero la profesional no conviviente dice puede contribuir consciente o inconscientemente, o sea, él lo armó tan bien, consciente, inconsciente, o sea, armó el síndrome de tal manera, y claro, para que no hay profesional de la salud mental, bueno, o algunos que sí lo son, pero tienen intereses creados, armaron un cuerpo de pseudo literatura. Por eso es fácil. Claro, porque la hace a la comodidad emocional también de muchos. Es más fácil decir esto es un invento que la dura realidad de todos los días. Pero un especialista en niños capacitado y experimentado puede identificar este trastorno al estudiar cuidadosamente al niño o niña y adolescente o a su entorno. Quiero decir, esos niños que vienen a hablar mal porque el padre sí le está todo el día, bueno, anda a decir esto, anda a decir esto. Pero no suelen brindar, como les digo, me ha pasado, no, ¿por qué no? Vamos a poner un ejemplo en civil, ¿por qué no querés ver esto? ¿Y por qué no le pasa plata a mi mamá? ¿Y por qué, qué sé yo? O sea, este tipo de cosas sí, las escuchamos todos, pero de ahí a pensar que todas las denuncias de abuso sexual ya son niños alienados por madres maliciosas, es otro tema. Bueno, tanto para decir. Pero bueno, el tema es que no se verificó científicamente, carece de validez. Ustedes en psicología, en psiquiatría, en medicina, para validar algo tiene que estar sometido a estudios empíricos, a estudios prácticos, confrontado con colegas de la área, etc. Esto de ninguna manera ocurrió. No ha sido publicado en revistas científicas para su revisión por pares, no reúne criterios metodológicos y científicos necesarios para su verificación académica y la realidad, finalmente, no sirve para discriminar si la denuncia de abuso sexual es verdadera o falsa. No sirve. Sin embargo, para cierto tipo de abogados y peritos defensores es un argumento de rutina para descalificar denuncias de violencia de abuso sexual infantil. Yo, soy perito oficial, pero bueno, hay ciertos peritos que sistemáticamente vienen por parte de la defensa y ya tienen todo preparado. Y que me han dicho a mí cuando teníamos que ver en conjunto al niño, velo vos, que yo después presento lo mío. O sea, ni les interesa, no les interesa en absoluto, ya tienen armado su esquema, tienen su platita, en fin. Pero también es sostenido por algunos progenitores alejados de sus hijos por causa judicial, con razón o no, a veces pasan estas cosas también. Hay que tener en cuenta que algunos peritos, y esto lo conocerán todos, venden opiniones, no tiempo profesional. Hay cuestiones éticas importantes acá involucradas. Fomenta prejuicios de género, pero además, ¿por qué prende tanto en la justicia? Porque tienen un arraigo cultural tremendo. No porque vinieron 2 o 3 a decir y todos le creyeron inocentemente, porque todos contribuyeron, como dirían, no es que el niño contribuye con sus propias, no, todos contribuyen con sus prejuicios y sus preconceptos a que, las madres son de terror y como quieren excluir al tipo que no aguantan más de la casa, entonces, recurramos a la falsa denuncia. Tienen fuerte arraigo cultural en nuestra sociedad y se desconocen absolutamente las particularidades del caso. Objetivos: lograr visitas y cambio de custodia a través del progenitor conviviente, que en general es la madre, desmantelar servicios de protección de la infancia. Esto tiene consecuencias gravísimas que van más allá del caso particular también. Amedrentar, desacreditar y desincentivar a los profesionales. Conocemos a profesionales que han sido hostigados, denunciados y demás. A mí también me pasó, por intentar, hablar de este tema. Invertir la carga de la prueba al convertir a las víctimas en victimarias, porque, esto ya lo mencionaron. Profundiza entonces, es una estrategia defensiva destructiva. Profundiza mitos y prejuicios contra los niños y adolescentes, son ventrílocos, manipulados por su madre, fabuladores, mentirosos, poco confiables, fácilmente programables, vengativos, especialmente las adolescentes. Representan una violación de derechos humanos por un montón de cuestiones en mi tiempo. Impide el acto de justicia porque, como yo digo también muchas veces, pienso en función de lo que veo, sobre todo con los adolescentes que tienen más, porque los chicos no vienen diciendo, yo quiero que le den
cuántos años de pena. No, me molesta que me llamen mentiroso, me dicen. Y las adolescentes cuando me dicen, bueno, yo quiero que sea justicia, esto lo puede decir más un adolescente. Pero no es lo mismo, porque en aras de la famosa no revictimización, entonces no se lo escucha. Tampoco el chico puede acceder a la justicia si no se lo escucha, pero entonces mandarlo a psicoterapia. No, una cosa es la psicoterapia, otra cosa es el acto de justicia que tiene un efecto clínico reparador que no lo reemplaza nada, porque cualquiera que nos sentimos denigrados, perjudicados y demás, y llegamos a la justicia, esperamos una respuesta acorde. No gusta que nos diga, pero vaya al psicólogo a solucionar su problema, ¿no es cierto? Porque con los niños sí, con los niños se puede hacer cualquier cosa, ¿no es cierto? Deja al más vulnerable sin protección y tratamiento, porque al no particularizar, ya estamos en el pensamiento, al no particularizar el caso, no se detecta si realmente fue o no abusado, y entonces el chico, pobrecito, sigue siendo revictimizado. Nadie se preocupa por su seguridad, por su bienestar, si hay riesgo de revictimización o no. La mayoría son intrafamiliares, con lo que esto implica, y perpetúa simetrías de poder. Bueno, se instaló a finales de los 90, porque esto está vinculado con el backlash. Ustedes habrán sentido la literatura del backlash, es decir, este movimiento oposicionista, negativo y violento contra los profesionales que trabajamos ideológicamente del lado de tratar de defender al más vulnerable, bajo el disfraz de la defensa de la unidad familiar, porque con ese disfraz, digamos, también nuevamente se protege el statu quo del más poderoso, del adulto, bueno, donde el poder patriarcal o parental es visto o puede ser menoscabado, se sienten amenazados. Surgió, bueno, a raíz del número creciente de denuncias de abuso y de maltrato, pero no en cualquier caso. En los casos donde hay un dinerillo, aparece sobre todo. Ahora se generalizó, se popularizó, digamos, pero apareció sobre todo cuando había dinero para pagar peritos, para que dijeran las cosas más mentirosas que se pueden decir acerca de los niños. Y la desinformación es una estrategia, la mala información es una táctica común usada para confundir al operador judicial y defender a delincuentes en la justicia. Yo digo, ¿quién es el objetivo de esta programación? Porque este adoctrinamiento, ¿de quién es el objetivo? El objeto, el juez, digo yo, porque confunden, meten esos escritos de 80 páginas, 90 páginas, porque tal ellos tienen el tiempo del mundo, pero no solo el tiempo del mundo, tienen ese escrito estandarizado que total así tenemos todos. O sea, cada caso es un mundo. Ahora, si yo en cada caso hago lo mismo, imagínense, hasta me sobra tiempo. Pero bueno, es deliberado el intento de confundir al operador judicial y defender así, justamente dejar al arbitrio de los adultos a los niños. Además, instalan estos prejuicios. La idea de lo que los trabajadores del área de la protección infantil o peritos obran con celo excesivo e ingenuidad, los chicos nos manipulan a nosotros, digamos, que los niños pueden ser manipulados fácilmente para efectuar o consentir denuncias falsas, que hay abuso de las denuncias de abuso. Esto es todo el título de un artículo donde a mí se me difamó junto con otros profesionales, que hay una casa de brujas e histeria sobre abuso sexual que ciega a los profesionales y que los niños nos engañan con facilidad. Yo quiero decir con esto del abuso de las denuncias de abuso, el otro día, como un ejemplo, esto tuvo un efecto deleterio terrible en la justicia y en relación a estos casos, porque era un abogado, un ex juez que tenía cierto prestigio. Sí, el ex juez Cárdenas tenía cierto prestigio, entonces se le ocurre escribir un artículo donde nos manda con nombre y apellido que somos una manga de, qué sé yo, no sé, que encantan los conceptos difamatorios, que cobrábamos, que ganábamos, que lucrábamos, que éramos unas cazadoras de brujas, no sé, bueno, una cosa espantosa. Y él, bajo esa fachada de defender la unidad familiar, la sagrada unidad familiar, porque este es un hombre que sabemos la ideología y de dónde viene toda su cuestión, nosotros rompíamos familias. Yo, una cosa que muchas veces digo en los juzgados, ¿no? Porque al escrito de presentación de la denuncia, que después habrá que ver si hay elementos o no para validar o no, se le ocurre el escrito típico de que esta mujer quiere destruir la familia y los derechos del padre, que quiere dejar al niño sin padre, que yo no sé cuánto.
En el juicio oral, yo me he sentido obligada a decir, pero el ser padre o madre no viene con el cartel de salud mental, no viene con la acreditación de salud mental, y las atrocidades más grandes ocurren dentro de las familias. Y a raíz de los 20 años que llevo en tribunal, les puedo decir que creo que los peores casos no llegan a la justicia. Y otra cuestión, que esto pasó ayer, es anécdota, pero porque hay otra cuestión que se reitera, sobre todo cuando hay poblaciones más vulnerables, como las de inmigrantes o de hijos de inmigrantes, o gente muy pobre, o las comunidades boliviana o peruana, o lo que sea. No es cultural, es famosa la pregunta, no es cultural. Y ayer que tuve que juicio oral otra vez, no es cultural. Bueno, yo ya no basta, calmate Virginia, pensaba. Entonces digo, mire, va a ser lo cultural, es algo que puede ser un rito, que está compartido por la sociedad, que está expresado claramente, que está normado, que no es secreto. El padre que se acuesta con la hija, ¿usted lo vio que vaya por algún lado diciendo, mire, acá estoy con mi hija con la cual me acuesto todos los días? El día que sea cultural, tendría que pasar algo como esto, que yo no lo veo. Cualquier imputado en estas causas no está diciendo es cultural. Lo dicen los abogados de la defensa, ningún imputado dice, pero es cultural, es mi cultura. Y yo he viajado al interior hace poco a dar una charla y me han dicho, bueno, de la comunidad POM, como también, porque también el modelo es cultural en todos lados, no es cultural. Yo les digo, la verdad que llega un momento que, no sé, voy a sacar un libro, no es cultural, porque ya esta frase me tiene. Y me decían los operadores de la zona, estas personas tapan los abusos, ¿qué cultural? Los mismos de las comunidades aborígenes también abusan de sus hijos y también tapan las cosas porque es el cacique o el jefe o el curandero o lo que sea de la comunidad. Y el tabú de la prohibición del tabú del incesto es algo universal. Pero termino con esto porque esto es algo gracioso, pero que también me terminó de indignar. A la tarde de ayer, después del juicio oral, y de esto de si es cultural o no es cultural, en un padre que había violado a la hija aproximadamente un año y la nena sola se fue a la comisaría porque la madre sabía pero no le dio ni bolilla, bueno, con todo lo que implicaba. Es cultural. Bueno, ahí cuando le dije, no, cultural acostarse con la hija, ¿dónde lo vio? A ver, dígame usted dónde lo vio. Entonces a la tarde, esto es una cosa anecdótica, pero voy a la peluquería. Entonces, en un hueco que tenía, voy a la peluquería. Al lado mío estaba sentada una abogada y nos ponemos a hablar muy amenamente. Yo no sé ni el nombre de ella, nunca supo el nombre mío tampoco, pero bueno, conversamos. Y yo le comenté algo de lo que hacía. ¿Qué me dice la señora? Me pareció muy bien. ¿No es cultural? No lo podía creer. No lo podía creer. Una señora re bien, abogada, que era mujer. Pero otra vez, ¿no es cultural? Y yo, esa frase, ¿no es cultural? No, bien, yo ya estaba... Basta de lo que es cultural, o sea, está tan instalado en nuestra sociedad que con los chicos hacemos lo que queremos porque somos los padres, las madres o lo que sea. ¿Cuándo van a ser bajadas a la práctica la comprensión de los derechos del niño? Pero no hay... el otro día... Cuando los chicos están más protagonistas. Claro, pero el otro día vino... Por eso les pongo ejemplos por ahí extremos, pero esto con variaciones todos los días lo veo. El otro día vino un pedido miércoles para el día jueves. Tiene que examinar a una niña, que era una adolescente, para ver si está en condiciones de declarar en el juicio que se daba en 15 días. Va a ir acompañado del padre. ¿Quién era el imputado? El padre. Y viene la chica con el padre, con el que convivía. Y yo, antes de ver a la chica, digo, pero ustedes se dan cuenta que yo no puedo evaluar si esta chica está en condiciones de declarar desde el momento que ustedes envían a la niña con el presunto abusador. Digo, entonces, ¿qué hice? Llamé, no, porque sí, claro, pero bueno, lo mandamos a civil, porque yo llamo a civil. Ay, sí, qué barbaridad, no, pero está en defensoría. Bueno, yo todo esto, yo así, porque no tenía tiempo, tenía que llamar antes de la 1:30, porque después de la 1:30 nadie atiende. Y cuando llegó el tercer o cuarto llamado, o quinto, sexto, mientras tanto tenía otro chico delante que pobrecita me estaba esperando, escuchándome.
porque es así el nivel en que trabajamos, y ya tenía que llamar a la defensoría, pero tampoco me daban los tiempos, porque al otro día a las 9 de la mañana venía la piba, ¿viste? Y yo tenía otra retrasada, pobrecita, con un hijo de 14 años, que tenía que hacer una pericia por abuso. O sea, en estas condiciones estamos trabajando. Entonces, ¿cómo puede ser que se pretenda que una niña, una adolescente, declare contra su propio padre cuando llega con él conviviendo? Por supuesto que la entrevisté a la chica y estaba con una sonrisa pintada, pobrecita. No, era mentira, porque yo me quería vivir con mi tía. Imagínense, no, ya para mí es imposible discriminar absolutamente nada por el solo hecho de la presencia del imputado con ella, de la convivencia. Bueno, hay mucho para decir, pero quiero decir que hay jueces, hay colegas de la profesión que abonan y sostienen que esto existe, esto es lo peligroso, está tan instalado y de ninguna manera se considera al niño, ni se lo escucha, ni se lo trata acorde a su edad. Yo creo que esto obedece también a que faltan profesionales especializados. La verdad es que hay pocos psicólogos y psiquiatras especialistas en niños, hay muy pocos. Hay muchos psiquiatras de adultos, hay infinidad de psicólogos de adultos, pero especialistas en niños y capacitados en abuso hay pocos. Yo creo que una de las cosas para empezar una de las estrategias, digo yo, es pedir los antecedentes curriculares de la gente cuando presenta este tipo de informes, porque esto es lo que pasa. O sea, si yo tengo una residencia y una jefatura de residencia completa en psiquiatría infanto-juvenil, y después tengo 20 años de experiencia en esto, y viene una perito psicóloga de 25 años a decir que todo lo que yo digo es una porquería, que tiene derecho a decirlo, pero a ver, ¿dónde está tú? Y la ley lo admite, qué sé yo. Digamos que no tiene derecho moral, digamos, no tiene aval, pero el juez no se pone a pedir, a ver, ¿qué capacitación tiene esta o qué capacitación tiene otra? No lo pide. ¿Se entiende? Cuando viene el doctor en Derecho Canónico a decir todo lo que dice, ¿y qué tiene que ver el Derecho Canónico con psiquiatría infanto-juvenil? Pero todos esos títulos de especialista en ameba, no sé, todo eso lo ponen. Pero sí, pero los niños nunca hicieron una práctica con niños. Y a mí me pasó hace poco también que veo un niño con un perito de parte, psiquiatra, que en general cuando vienen los peritos psiquiatras son personas de 60, 70 años para arriba. Nosotros trabajamos con niños, entonces viene el señor trajeado, bueno, y la nena de 6 años y yo, cuando somos dos, cuando hay más ni les cuento, y le digo, bueno, ¿y usted qué trabajo tiene? No sé, ¿cómo ve usted? No, yo nunca en mi vida trabajé con niños. Y este hombre ¿qué va a decir después? Me pregunto yo hice mi trabajo y bueno, lo vamos a hacer. Pero este hombre es el que va a hacer la pericia o va a decir no sé qué cosa y nunca en su vida había visto un niño. Entonces esto es lo que también los jueces tienen que ponderar. No cualquiera está en condiciones de opinar sobre un niño. Bueno, o por lo menos pedir las credenciales del caso. Bueno, disculpen que me extendí, hay mucho para decir y bueno, esperemos.